Adán ha mencionado la posibilidad de que tengamos otro hijo. Yo no estoy segura. Amo a nuestros hijos más que nada en el mundo. Con todo, ser madre es un trabajo muy duro. Ha habido mucha tensión entre los muchachos en los últimos días. Caín siente como si nunca alcanzara el nivel de su hermano menor. Es como si tuviera que demostrar algo. Su actitud incluso ha empeorado. Se ha aislado como nunca antes y a veces lo noto casi como deprimido o taciturno. No se comunica. Yo trato de animarlo, pero mi esfuerzo parece inútil. Solía tener una relación muy estrecha con Dios. Ahora dice que ni siquiera está seguro si cree que Él existe. A veces, Adán se separa, más bien se desespera con Caín. Parece que no pudieran relacionarse bien. Algunas veces pienso que Adán es demasiado estricto con él. Trato de recordarle que nosotros también enfrentamos ese tipo de conflictos en algún momento. Me pregunto, ¿cómo afectará todo esto a Abel? Como madre me siento incapaz. Nunca he tenido a alguien que me enseñe cómo hacer esto. No puedo dejar de preguntarme, ¿qué más podría o debería hacer para que mis hijos se encaminen bien en la vida? ¿Cómo cambiarían las cosas si yo fuera una mejor madre? Mentiras que las mujeres creen, del diario de Eva. Este es un pequeño extracto de lo que es el libro que hemos estudiado en años anteriores de Mentiras que las mujeres creen, y este es un trocito del diario de Eva. Ahora bien, hagamos un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. En el capítulo 1 pudimos ver cómo todo fue creado por Dios. Todo lo que hay, existe, es todo por Él. En el capítulo 2 vemos cómo fue la creación del hombre, la mujer y a su vez los roles que ambos ejercían. En el 3 tenemos las raíces de origen del pecado y en el 4 veremos los frutos del pecado. Este capítulo 4 nos revela la magnitud de lo que verdaderamente le había sucedido al hombre. Por su incredulidad y desobediencia se había apartado de Dios y había pecado de tal manera que trajo el juicio de Dios sobre sí mismo y sobre su descendencia. No podemos pasar por alto que Adán nos ha transmitido su naturaleza, bastante mala por cierto, y lo podemos ver revelado en la historia de los primeros hijos de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero el relato se centra en Caín y Abel. Caín significa posesión, pues Eva al dar a luz con gozo y gratitud y gran expectación dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Cuando nació Caín, Eva quizás pensó que era la simiente prometida. De ser así, tuvo una amarga desilusión. Por otro lado, Abel tiene un significado que cuando lo busqué realmente conmovió mis pensamientos. Su significado es aliento, soplo, insignificante, vanidad, y se traduce como algo absurdo por la brevedad de la vida de Abel. Eva pensaba que tenía la simiente prometida en Caín, cuyo nombre significaba posesión. Ella se absorbió tanto con él que el otro hijo era como vanidad para ella. Podemos notar que cada hijo tenía un llamamiento. La voluntad de Dios para todos es que cada uno tenga algo que hacer en este mundo, y tú y yo estamos dentro de ese paquete. Tenemos un propósito y un llamado. Es importante que nosotros como padres, todos los que son padres, e incluso si tú eres una tía o una tita, como dicen aquí, ejerzas ese pequeño granito de arena en que podamos instruir a los niños en los propósitos de Dios y hablar de la palabra. Es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos las virtudes que es conocer su palabra y de que en este mundo tienen un llamado. Ahora bien, vamos a ver lo que conllevó el nacimiento de Caín y Abel. Leamos entonces el primer versículo. Y el hombre conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón por la ayuda del Señor. Esto revela que Adán y Eva naturalmente no anticiparon que la lucha entre el bien y mal iba a ser prolongada. Cuando Caín nació, Eva se alegró en el Señor porque le había enviado un niño. Y como Dios había dicho que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, debió pensar que había llegado el momento del cumplimiento de la promesa. Pero Caín no era esa persona.
no era en absurdo un salvador, era un asesino. Ahora bien, si yo les leo, que quiero leerles desde el principio todo el versículo, dice: Caín y Abel. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía el enojo que estaba. Entonces Dios preguntó a Caín: ¿por qué estás triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió: no sé, no tengo por qué cuidarlo, ¿no? Entonces Dios le dijo: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Entonces Caín le dijo a Dios: este castigo es muy grande para soportarlo. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió: de ninguna manera. Si a alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo 7 veces peor. Entonces Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviese a matarlo. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y tuvo un hijo que le llamó Enoc. En ese tiempo, Caín estaba construyendo una ciudad y en honor de su hijo también le llamó Enoc. Esta es la lista de los descendientes de Caín: Enoc, Irad, Mahuel, Metusuel y Lamec. Lamec tuvo 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Ada fue la madre de Jabal, que fue el primero en habitar en tiendas de campaña y en dedicarse a criar ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Sila tuvo hijos también. Se llamaba Tubal Caín y se dedicaba a fabricar toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Su hermana se llamaba Naamah. Un día Lamec le dijo a sus 2 esposas, Ada y Sila: esposas mías, escúchenme y préstenme atención. Si alguien me hiere y me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Si el que hiera a Caín será castigado 7 veces, el que me hiera a mí será castigado 77 veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella tuvo un hijo, al cual le puso por nombre Set, pues dijo: mi Dios me dio y me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. También Set tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. A partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Muy bien. Vemos aquí, entonces, como les estaba mencionando, que pues da a luz a Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Aquí la frase al transcurrir el tiempo realmente significa al final de los días, lo que podría referirse al día de reposo, el día en que Dios había descansado. La expresión Caín trajo indica un lugar designado. Ellos estaban trayendo una ofrenda para Dios a un lugar señalado para adorar. Esto implicaría que lo que estaban haciendo
era una revelación que habían recibido, ¿verdad? Porque si vamos a la epístola de los Hebreos, capítulo 11:4, leemos: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía hablaba. ¿Y cómo pudo Abel haber ofrecido algo por fe? El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulos 10-17, dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Dios tenía que haber revelado su palabra acerca de este asunto, pues de otra manera el joven Abel no habría podido venir a ofrecer el sacrificio por fe. Sin embargo, Caín no vio con eso, ¿verdad? No vino con esa actitud. El texto dice que él trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Por lo que vemos, lo había traído de una mala manera. Más bien lo trajo, yo diría, como que por salir del paso. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de los primogénitos de su rebaño. El contraste no se produce entre la ofrenda vegetal o animal. Para nada tiene que ver con eso, sino más bien en la forma en que lo trajo. Nada había de malo en el fruto, ni creo que haya traído un fruto, sino fue la actitud de su corazón. Y bueno, el relato continúa en el versículo 4 y 5, dice: también Abel por su parte trajo de los primogénitos de su oveja, de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero Caín y su ofrenda no lo miró con mucho agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se desnudó. Sobre este joven leemos algo en las epístolas de Judas, no el discípulo que traicionó a Jesús, sino el otro que también tenía el mismo nombre. En el Evangelio, en el versículo 11, hablando de los falsos maestros que enseñan doctrinas erróneas, dice que han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál era el camino de Caín? Pues bueno, la ofrenda de Caín estaba negando la realidad de que el hombre estaba separado de Dios. El joven actuó como si todo estuviese bien y que su relación con Dios estaba bien. Mucha gente habla hoy en día sobre la paternidad universal de Dios, es decir, que Dios es un padre de todos, y de la fraternidad universal del hombre, que todos somos hermanos. Esto no es así. Nosotros no nacemos siendo ya hijos de Dios. Permíteme, si tú estás escuchando esto, quiero que quede bien claro. Todos nacemos, pero no todos somos hijos de Dios. Esto no es lo que Jesucristo dijo. Escuchemos sus propias palabras en el Evangelio según Juan, capítulo 1, 12. Y todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El hombre está separado de Dios. Caín se negó a reconocer su verdad, o más bien esta verdad, así como muchos se niegan a admitirla en la actualidad. La otra realidad de la ofrenda de Caín es que ignoró que el ser humano no puede ofrecer obras a Dios. Caín pensó que él podía. La epístola del Pablo en Tito expresa esta idea con claridad cuando nos dice en el capítulo 3, versículo 5: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu. La diferencia entre Caín y Abel no consistía en una disparidad de carácter, sino en la ofrenda que trajeron. Los dos jóvenes tenían el mismo antecedente, la misma herencia genética, habían sido formados en el mismo ambiente y pues no había pues entre ellos ninguna diferencia. La diferencia la establecía la ofrenda que presentaron y la actitud con que la ofrecieron. Esta es una imagen de muchísimas personas hoy en día que está intentando agradar a Dios por medio de la religiosidad, vinculándose incluso a una iglesia o haciendo méritos a través de cualquier otra actividad. Hay algunos que incluso piensan que dicen: hice algo bueno hoy, una escalera al cielo. No, la justicia de Dios solo se puede ser concedida y atribuida por medio de Jesucristo. Y ya que necesitas una justicia perfecta, Él es el que te la provee. Dice también Pablo en el capítulo 4, 25:
el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. O sea, que Él fue resucitado para que tú y yo fuésemos justificadas hoy. Él ocupó tu lugar y mi lugar. Ponte en este escenario. Saben que siempre les digo que imagínense. Tú eras la que tenía que estar crucificada y Jesús tomó tu lugar. La justicia de Caín era su propia justicia. La de Abel se basaba en la fe en su sacrificio que se proyectaba hacia el futuro sacrificio de Cristo. Es así que hemos visto a Caín y Abel venir juntos a adorar a Dios. Abel fue aceptado a causa del sacrificio que presentó por fe. En cambio, la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. Es nuestro próximo. Estaremos viendo, ¿verdad?, la historia de Caín y Abel. Y vamos a estar intentando decir con más exactitud lo que significa, ¿no? La ofrenda de Caín y Abel fueron diferentes. Caín demostró un corazón orgulloso, incrédulo. En consecuencia, él y su ofrenda fueron rechazadas. Abel llegó en calidad de pecador y conforme a lo establecido por Dios, por medio de su sacrificio, expresaba humildad, sinceridad y obediencia y fe. De este modo, al buscar el beneficio del nuevo pacto de misericordia por medio de la simiente prometida, su sacrificio tenía una expresión que Dios aceptó. Abel ofrendó en fe, pero Caín no. En todas las épocas han habido dos clases de adoradores, la manera de Caín y la de Abel. A saber, los orgullosos ha de haber orgullosos y endurecidos que desprecian el método de salvación del Evangelio y que intentan agradar a Dios con sus propios métodos. Caín se entregó a la ira maligna contra Abel. Albergó un espíritu maligno de descontento y rebelión contra Dios. Dios nota todas nuestras pasiones, chicas, y también ve nuestros descontentos pecaminosos. No hay mirada de enojo, envidia o fastidio que escape al ojo del vigilante. Yo recientemente le decía a una chica, tenemos que estar contentas con lo que tenemos en la actualidad. Si tú eres una ama de casa, está feliz con eso. El Señor te va a usar en ese aspecto. Si tú eres una chica que trabaja afuera, una mujer que está todo el día afuera, también sea agradable con eso. Disfruta de lo que tú estás. El lugar donde tú estás es tu campo de misiones. No te quejes, porque al quejarte vas a sembrar en tu corazón una pequeña semilla que se va a ir brotando. Esa semilla puede salir o envidia o frustraciones que no son correctas delante de Dios, y crear en tu corazón para que cuando tú lleves tu ofrenda no sea de la mejor manera. En la siguiente palabra de Dios vemos que Él estaba dando a Caín una segunda oportunidad, que fue lo que leímos en el capítulo 4, el versículo 6 y 7. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha desmenuzado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás tú aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace en la puerta y te codicia. Decía en la versión anterior, está como un león ahí esperando por ti y para atacarte. Pero ahora volvemos a preguntarnos, ¿por qué estaba Caín enfadado? ¿Estaba lo suficientemente airado para como asesinar a su hermano? Detrás de un crimen premeditado siempre hay cólera, hay ira en el corazón de las personas. El Señor dijo que si alguien estuviese enojado con su hermano sin motivo, es como si fuese culpable de homicidio. Detrás del enojo hay celos y detrás de los celos hay orgullo. Y el orgullo espiritual no existe, el orgullo espiritual no existe ningún sentido del pecado. El apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, 15, lo expresa así. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El enojo de Caín le llevó al crimen, pero detrás de esto estaban sus celos y su orgullo. El Señor razonó con este hombre rebelde. Si tomas el camino correcto, serías aceptado. Algunos entienden esto como un anuncio de misericordia. Yo cuando leí esta parte, yo le dije, wow. El Señor sabía que él estaba a punto de cometer un asesinato, pero aún así él estaba siendo
llevado más bien por misericordia, le estaba dando una oportunidad. Eso mismo hace el Señor con su Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios trató con él de la siguiente manera y le dijo: ¿qué haces? No serás aceptado. La pregunta estaría mejor traducida con la expresión: ¿no alcanzarás la excelencia si mejoras en esta área? El hijo mayor siempre ocupa un lugar de preeminencia, y este joven debió pensar que iba a perder ese privilegio. Dios le dijo que si actuaba correctamente no había motivo para que lo perdiese. Y actuar bien habría consentido en presentar ante Dios lo que él había aceptado de Abel, es decir, un sacrificio y el reconocimiento de que él era un pecador. Pero Caín continuaba dominado por su cólera. La aceptación de la ofrenda de Abel por parte de Dios no cambió el derecho de la primogenitura, haciéndolo suyo. Entonces, ¿por qué había de enojarse tanto Caín? Lo volvemos a preguntar. Los apasionamientos e inquietudes pecaminosas se desvanecen cuando se busca en forma estricta y la justa causa. En el versículo del 8 al 15 podemos ver que la historia no acaba bien. La maldad del corazón termina en un asesinato con sus propias manos. Caín mató a Abel, su propio hermano, el hijo de su mamá, de su propia madre, a quien debería haber amado. Era su hermano menor, en el que él debió haber protegido. Él debió haber cuidado. Un hermano bueno que nunca le había hecho nada malo. ¿Qué efectos tan fatales del pecado de nuestros primeros padres fueron estos? ¿Y cómo debe de haberse llenado de angustia sus corazones? Yo me pongo en el lugar de Eva, y la verdad que tuvo que haber sido muy triste. Observemos el orgullo, la incredulidad y la soberbia de Caín. Niega el crimen, como si pudiera ocultarlo de Dios. Trata de tapar un homicidio deliberado con una mentira deliberada. Cuando Dios le dice: ¿dónde está tu hermano?, él de una manera muy mala le dice: ¿acaso soy yo el que tiene que cuidarlo? Sabiendo lo que acababa de hacer. O sea, este chico estaba muy mal. Y en el versículo 8 y 9 vemos: y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que le acabo de decir? Le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? O sea, con grosería y su altivez. Esta fue una respuesta insolente, realmente, porque francamente él tuvo muy poca consideración por su hermano o por Dios. Estaba tratando de ocultar una acción, eludiendo toda responsabilidad. Pero las Sagradas Escrituras dicen en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 26, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Todo lo que hacemos en la oscuridad sale a la luz. Esto es algo que debería de pensarse detenidamente aquellos que tengan pecados secretos. Sería mejor ocuparse de ellos, porque de todas maneras algún día saldrán a la luz en la presencia de Dios. Él ya los conoce, así que sería mejor contárselos directamente. La maldad del malo trae maldición a todo lo que hace y a todo lo que tiene. Caín se queja, no de su pecado, sino de su castigo. Se muestra con gran dureza en su corazón. Es que es impresionante. Luego que Dios ve que él ha matado, que lo ha confrontado y le da su castigo, este hombre decide quejarse de que no va a poder soportar el castigo que le acaban de colocar. Pero muchacho, si tú acababas de matar a alguien, no, es que la verdad que, como dice aquí, yo flipo pensando en todo lo que este hombre le estaba diciendo. Abel hablaba aún estando muerto, hablaba de la odiosa culpa del crimen y nos avisa de que debemos reprimir los primeros accesos de ira, y nos enseña que el justo debe esperar persecución. También que hay un estado futuro y una recompensa eterna para disfrutar por fe en Cristo y su sacrificio expiatorio. Él nos habla de una excelencia de la fe en el sacrificio y la sangre expiatoria del Cordero de Dios. Caín mató a su hermano porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Como consecuencia de la enemistad puesta entre la simiente y la de la mujer y la simiente de la serpiente, estalló la guerra, y que hasta el sol de hoy se está deliberando.
En esta guerra estamos todas nosotras comprometidas. Nadie es neutral. Y nuestro capitán ha declarado que el que está con él y es con él, pero el que está en contra de él, pues las cosas no van a ir muy bien. El capitán nos dice que él es conmigo, el que no está conmigo es contra mí. Lamentablemente vemos cómo Caín desechó todo el temor de Dios y no quiso escuchar los mandatos de Dios. Caín se fue de la presencia del Señor y nunca más regresó. En lo que leemos y vemos, él realmente nunca decidió regresar por un consuelo. La tierra que habitó Caín fue llamada la tierra de Nod, que significa entristecimiento o tembloroso. De este modo muestra la inquietud y comodidad de su espíritu. ¿Sabes algo? Quienes se apartan de Dios nunca van a hallar reposo de ninguna otra parte. En los versículos del 19 al 24 podemos ver cómo una de las perversas razas de Caín, que es el primero que se registra quebrantando la ley del matrimonio. Hasta aquí el hombre era de una sola esposa, pero Lamec tomó 2. La única cosa sobre las que pone su corazón la perversa gente carnal son las cosas de este mundo, y son sumamente astutos y diligentes al respecto. Así ocurrió con la raza de Caín. Aquí había un padre de pastores, un padre de músicos, pero no habían padres fieles. Aquí hay uno que enseñaba sobre el bronce y el hierro, pero no había quien enseñe el buen conocimiento del Señor. Aquí había recursos para enriquecerse y para ser poderosos y tan alegres, pero absolutamente nada de Dios, de un temor o del servicio a otros, tampoco lo encontramos. Las cosas presentes llenan la cabeza de la mayoría de las personas. Lamec tenía enemigos a quienes había provocado. Hace una comparación entre él mismo y sus antepasados como Caín y se elogia por ser mucho menos criminal. Parece abusar de la presencia de Dios y dispensar a Caín, tomando eso como un estímulo para tener una expectativa de pecar y no recibir castigo. No vean la mente de este hombre. Y bueno, del capítulo 25 al 26 vemos que en medio de todo esto, el Señor da a Adán y Eva consolación a su aflicción y trae un hijo al que ellos le pusieron Set. Su nombre significa sustituto, establecido o colocado. En su simiente la humanidad continuará hasta el fin del tiempo de él y de aquí descenderá el Mesías. Mientras Caín, la cabeza de la apostasía, es un errante, Set, de quien iba a venir la iglesia verdadera, es uno establecido en Cristo y su iglesia. Este es el único establecimiento verdadero. Set estuvo andando en los pasos de su martirizado hermano Abel. Fue partícipe de su fe igualmente preciosa en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y así llegó a ser nuestro testigo de la gracia e influencia de Dios y del Espíritu Santo. Dios concedió a Adán y Eva, quienes podían ver en Set el avivamiento religioso de su familia. Los adoradores de Dios empezaron a hacer más religión. Algunos, por una profesión franca de la verdadera religión, protestaban contra la maldad del mundo circundante. Mientras peores sean los demás, tú y yo debemos de ser mejores en llevar la palabra y en amarnos fraternalmente las unas y las otras. Mientras peores sean los demás, mejor debemos de ser nosotros y más celosos de guardar la palabra del Señor. Entonces empezó, en esta época, empezó la distinción entre los profesantes y los profanos, lo cual ha seguido desde entonces y seguirá mientras que nuestro amado Señor vuelva por nosotros. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, con muchas cosas que nos ponen a meditar. Entre ellas es ¿cómo está tu corazón? Ayer yo preguntaba, ¿dónde estabas con respecto a Dios? ¿Dónde estabas tú? O sea, ¿dónde estás tú con respecto a Dios? ¿Cerca? ¿Separada? ¿O has decidido tomar la decisión que a través de Jesús tú puedas alcanzar salvación? ¿O estás muy, muy lejos? Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué decisiones necesitas tomar donde priman tus emociones y tu propio razonamiento y que vayan contraria a la palabra e incluso lo hagas a escondidas? Puede ser un mal hábito, malas amistades, una relación inapropiada,
el consumo de drogas o incluso una máscara que te has colocado para hacer ver que tu ofrenda es buena y en realidad las intenciones de tu corazón son otras. Como hemos visto, Dios conoce tu corazón, sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Yo te pido que tú vayas a un lugar donde estés solas con Dios y sin importar cuán bajo hayas caído o lo destrozada que está tu vida, que te muestres a Cristo, el Redentor y nuestro Salvador. Así como Dios tuvo el cuidado de advertir a Caín de su pecado, dando una opción para rectificar, arrepentirse y hacer lo correcto delante de Dios, hoy también tienes tú la oportunidad. Y Dios en su misericordia será fiel y justo para perdonar tus pecados. Así que vete, tú solo sabes cómo está tu andar, tú solo conoces cómo está tu vida. Allí donde estás, ve y busca un lugar ahí donde puedas estar tú con Dios y dile que te revele cuáles son las emociones y cuáles son las intenciones de tu corazón para que tú puedas alcanzar también esa misericordia. Déjame orar por ti en este momento. Señor, queremos darte gracias porque a través de tu palabra podemos ver cómo a pesar del hombre y su maldad, tu misericordia nos alcanza y nos adviertes y nos dices, mira, por aquí no es, como un buen padre. Nos dices, ven, déjame guiarte, déjame llevarte por el camino que debes de andar. Yo te ruego que tú nos guíes a cada una de las que ha decidido realmente entregar todo aquello que no te agrada a ti. Permítenos, Señor, acercarnos a través de tu Hijo Jesucristo y poder alcanzar salvación y poder llegar a ser realmente hijas tuyas. Gracias por tu misericordia. Gracias porque sigues buscando al hombre. Porque a pesar de su maldad, tú como buen Padre sigues buscándonos. Gracias. Gracias. En tu nombre santo, santo, santo. Amén.